John Fitzgerald Kennedy murió oficialmente el 22 de noviembre de 1963. Eso es un hecho. Todo lo demás sigue siendo motivo de debate. A plena luz del día, frente a miles de testigos, en una ciudad estadounidense, el presidente más vigilado del mundo fue asesinado. Y desde ese momento, la historia comenzó a fragmentarse. Porque este no es solo el relato de un asesinato, es el relato de cómo una nación intentó convencerse de que entendía lo que había ocurrido. Dallas, mediodía, un desfile presidencial. Nada en el ambiente parecía indicar que ese día cambiaría la historia. Kennedy sonreía. El vehículo avanzaba lentamente. Las cámaras grababan. El trayecto estaba anunciado. El recorrido era público. La seguridad seguía protocolos establecidos. Y aún así, algo falló. Y entonces, los disparos. El tiempo desde ese instante se volvió confuso. Los sonidos, las direcciones, las reacciones. Personas que escucharon 2 disparos, otras que escucharon 3. Algunas que afirmaron que provenían de atrás, otras de un punto distinto, incluso elevado. Desde el primer minuto, la versión de los hechos no fue una sola. La confusión inicial no es extraña en eventos traumáticos. Lo extraño es que esa confusión nunca desapareció del todo. La explicación oficial llegó rápido, demasiado rápido para algunos. Un solo tirador. Un solo rifle, un solo responsable. Lee Harvey Oswald. Un nombre que pasó de desconocido a figura central en cuestión de horas. Pero incluso antes de que el país pudiera asimilar la muerte de su presidente, ya había algo que no encajaba del todo. Oswald fue detenido, interrogado, negó los cargos públicamente y luego fue asesinado antes de ser juzgado. Y con su muerte, la posibilidad de escuchar una versión completa de los hechos desapareció para siempre. Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Cómo puede cerrarse un caso histórico cuando el principal acusado nunca habló ante un tribunal? Jack Ruby, el hombre que disparó contra Oswald, afirmó haber actuado impulsivamente, que lo hizo por dolor, por patriotismo, por emoción. Pero su acción tuvo una consecuencia irreversible. El relato quedó incompleto. La comisión Warren fue creada para responder a esa inquietud. Su misión era clara: investigar, ordenar el caos y ofrecer una conclusión definitiva. Y lo hizo. Según su informe, Oswald actuó solo. Pero una conclusión no es lo mismo que una certeza absoluta. El informe se basó en evidencias, testimonios y análisis técnicos. Sin embargo, también dejó cabos sueltos, declaraciones contradictorias, testigos que dijeron no haber sido llamados, preguntas técnicas que nunca se resolvieron de manera concluyente. Una de ellas sigue siendo central hasta hoy. ¿Es físicamente posible que un solo tirador haya realizado todos los disparos atribuidos en el tiempo descrito, con la precisión requerida y bajo esas condiciones? La llamada bala única se convirtió en símbolo del debate, no porque fuera imposible en términos teóricos, sino porque requería una secuencia extremadamente específica de eventos, una trayectoria precisa, movimientos exactos, coincidencias milimétricas, demasiado específica para muchos. El cuerpo de Kennedy fue trasladado con rapidez. La autopsia, realizada en circunstancias aún discutidas, generó interpretaciones opuestas. Algunos médicos presentes describieron heridas que parecían indicar direcciones distintas. Otros respaldaron plenamente la versión oficial. ¿Se trató de confusión en un momento de crisis o de diferencias reales en la interpretación de las evidencias? Con el paso de los años, documentos comenzaron a desclasificarse. No todos, no completos, no sin tachaduras. Y cada documento liberado
parecía aclarar una cosa, mientras habría nuevas dudas. Relaciones con agencias de inteligencia, operaciones encubiertas, conflictos internacionales, tensiones de la Guerra Fría. Kennedy no era un presidente cualquiera. Había enfrentado a sectores militares, había cuestionado a agencias poderosas, había tomado decisiones que incomodaron a aliados y enemigos por igual. Eso no implica culpabilidad, pero sí amplía el contexto. La pregunta no es si existían enemigos políticos, eso es indiscutible. La pregunta es si alguno de ellos tuvo algo que ver con lo ocurrido en Dallas. A lo largo de las décadas, testigos cambiaron sus versiones, otros afirmaron haber sido ignorados, algunos murieron sin ser escuchados. ¿Fue porque sus testimonios no eran fiables o porque complicaban demasiado una historia que ya se había cerrado oficialmente? El asesinato de John F. Kennedy ocurrió en una época sin redes sociales, sin teléfonos inteligentes, sin regrabaciones desde todos los ángulos. Y aún así, existen imágenes que se han analizado durante décadas. Cada fotograma, cada sombra, cada movimiento de cabeza, cada reacción de los presentes. Y aún con todo ese material, no existe una interpretación unánime. Eso, por sí solo, dice algo, porque en los grandes eventos históricos, el consenso suele llegar con el tiempo. En el caso de John F. Kennedy, ocurrió lo contrario. Cuanto más se investiga, más se fragmenta el relato. Algunos creen que eso prueba que hubo una conspiración. Otros creen que demuestra el caos natural de un evento traumático analizado en exceso. Ambas posturas tienen argumentos, y ambas tienen debilidades. La historia oficial nunca afirmó que todo fuera perfecto. Afirmó que era suficiente. Pero suficiente no siempre significa completo. La pregunta más incómoda no es quién disparó, es si alguna vez se quiso saber toda la verdad. Porque investigar también implica aceptar consecuencias, y no todas las verdades son convenientes para una nación. Kennedy se convirtió en mito, en símbolo, en punto de ruptura. Y como ocurre con todos los mitos modernos, la línea entre hechos, interpretaciones y sospechas se volvió difusa. Tal vez Oswald actuó solo, tal vez no. Tal vez todas las piezas están sobre la mesa, o tal vez algunas nunca llegaron a ella. Lo único seguro es que el asesinato de John F. Kennedy no pertenece solo al pasado, pertenece a una conversación que sigue abierta, porque más de 60 años después, aún hay archivos sellados, aún hay documentos parcialmente ocultos, aún hay decisiones que no se explican del todo. Y mientras esos silencios existan, la duda también lo hará. No porque la conspiración sea inevitable, sino porque la transparencia nunca fue total. El asesinato de Kennedy no es solo un crimen debatido, es una advertencia histórica. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando una versión oficial intenta ser definitiva en un mundo lleno de matices. Quizá la verdad completa sea simple, quizás sea compleja, quizá nunca la conozcamos del todo. Pero mientras existan preguntas legítimas que no puedan responderse con absoluta claridad, el caso JFK seguirá siendo exactamente lo que es hoy. No una teoría, no una conclusión, sino una herida histórica que nunca terminó de cerrar.